Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan, en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan, en un poco de vino. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nosotros vivimos hoy en día en una sociedad llena de reglas, en una sociedad llena de órdenes o de leyes que tenemos que cumplir. Hay leyes para el tráfico, hay leyes para cualquier cosa que vivamos, leyes para la vida, leyes para la familia, leyes para los jóvenes, leyes para los adultos, leyes para los profesores, y vivimos en una sociedad que nos carga de una y otra ley. Y no pasaba diferente en tiempos del Señor. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, recibió 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se habían convertido en más de 600 preceptos de ley que había que cumplir. Y los escribas eran aquellos que se encargaban de estudiar la ley. Y cuando el escriba se acerca a preguntarle: Señor, de todos esos preceptos de ley, de todos esos mandamientos, ¿cuál es el más importante? El Señor le respondió con esta bella expresión que encontramos no solo en el Evangelio, sino que leíamos en la primera lectura del Deuteronomio. Y cuando el Señor le responde al escriba: ¿no estás lejos del reino de Dios?, todo el mundo se quedó en suspenso. Nadie se atrevió a hacer preguntas. Qué tensión tan complicada la que nosotros podemos sentir cuando nos encontramos frente a alguien que está regulando la ley. No sé si ustedes, alguno, haya tenido la oportunidad de estar enfrente del juez en la corte. Qué tensión que se puede vivir estando frente al juez. Gracias a Dios yo no lo he vivido, pero sé que es una tensión muy fuerte.
Qué tensión la que se puede vivir cuando nosotros nos paramos frente a aquel que da las órdenes. Y entonces nosotros tenemos que cumplirlas. Qué tensión la que podemos nosotros estar viviendo cuando nos encontramos con una par de personas que están debatiendo acerca de qué es y qué no es. Y nosotros estamos ahí viviendo ese momento de tensión. Y este momento de tensión es el que viven los seguidores del Señor en esta escena que acabamos de escuchar. A un maestro de la ley y a Jesús balanceando qué es lo más importante. Una situación como esta le pasó a mis estudiantes de ingeniería hace ya varios años, porque yo solía hacer exámenes para el midterm, para el examen de mitad de semestre, y para final del semestre yo les colocaba proyectos a mis estudiantes, proyectos de ingeniería. Y ciertamente presentar un examen causa mucha tensión, causa mucha angustia. Y entonces uno de mis estudiantes levantó la mano en uno de esos exámenes porque él leyó que en las instrucciones decía: las preguntas no se contestarán durante el examen, de manera que no hay preguntas. Y entonces este estudiante levantó la mano y me dijo: profe, tengo una pregunta. Yo le dije: Carlos, pudiste leer en el examen, no hay preguntas, no se responden preguntas durante el examen. Y entonces el estudiante dice: pero si mi pregunta es importante, uno dice: bueno, te puedo contestar la pregunta al final del examen, pero durante el examen no se responden preguntas. Y después él me pregunta, después él continúa y me vuelve a preguntar: pero si no entiendo lo que es el examen. Y entonces ya tuve que tomar aire y decirle: Carlos, al final del examen se responden todas las preguntas, no durante el examen. Y entonces él sigue: pero si tengo que ir al baño o algo así. En ese momento yo ya tomé aire porque ya mi tensión se estaba empezando a evidenciar y le dije: Carlos, cuando termines tu examen puedes ir al baño. Por ahora, enfócate en el examen. Él estaba nervioso y toda la clase se puso tensa porque esa serie de preguntas, ellos vieron la tensión que se estaba generando. Y entonces en algún momento Carlos, respondiendo su examen, empezó a reírse sobre su hoja y se sonreía, y eso me generó curiosidad. Y entonces le pregunté: ¿qué hay de chistoso en tu examen? Grave error. El estudiante me dijo: profe, si yo no puedo hacer preguntas durante el examen, ¿será que entonces que tengo que sacarme una A por mi esfuerzo personal? Y esa pregunta causó mucha curiosidad y les dio mucha risa a todos los estudiantes, y de verlos reírse a mí me dio risa. Y yo empecé a reírme porque no entendía cómo el estudiante me preguntaba eso. Y cuando el estudiante me vio reírme, dijo: profe, no más preguntas. En ese momento yo capté que el estudiante estaba mostrándome a mí que yo estaba siendo riguroso con mis leyes, pero estaba olvidando que hay seres humanos sensibles detrás de ese examen. Estaba olvidándome que mis estudiantes no estaban simplemente para regirlos por una ley de qué contestar y cómo contestar, sino que eran seres humanos que estaban detrás de la ley. La ley en Moisés, la ley que nos muestran en el Deuteronomio, era una ley de rigidez, era una ley que había que cumplir porque era una ley que iba en contra de las malas acciones del pueblo de Israel. Pero cuando Jesús llega a explicarnos la ley, Jesús les dice que el único mandamiento y el más importante era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que ese. Y eso suena bonito, eso suena poético. Pero ¿cómo entendemos eso en nuestra realidad del mundo de Dios de hoy? ¿Cómo entendemos eso en nuestra realidad de ahora? ¿Qué significa para nosotros amar a Dios sobre todas las cosas?
¿Qué significa para nosotros como hombres y mujeres de fe, pero como hombres y mujeres en una cultura y en una descendencia latina en la que, por ejemplo, para los papás demostrarle el amor a sus hijos es un poquito difícil? Y yo lo viví con mi papá. ¿Cómo nosotros entendemos ese amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y entonces el Señor nos muestra que una de las mejores maneras es mostrando el amor en las cosas sencillas, viviendo el amor en las cosas sencillas, demostrando la generosidad que viene del amor de Dios en nuestras acciones simples y sencillas, especialmente con las personas que más necesitan, especialmente con las personas que están a nuestro lado, especialmente con las personas con las que caminamos a diario. Cómo demostrar el amor en nuestra escuela o en nuestro high school a esa persona que tal vez me ha herido. Cómo demostrar el amor entre la pareja cuando nos hemos maltratado. Cómo demostrar el amor entre padres e hijos cuando a veces las reglas se hacen duras y rígidas. El Señor nos está invitando a amar a Dios sobre todas las cosas, a amarlo con todo el corazón, con ese corazón que palpita, con ese corazón que nos hace sentir hombres y mujeres vivos, que encontramos en Cristo esa palabra que nos ha enseñado a caminar y a dar más, pero con toda nuestra mente. Y entonces también entender que en la medida en la que respetamos a las personas que desconocemos, en la medida en la que acompañamos a las personas que necesitan, en la medida en la que abrimos nuestro corazón para dar de aquello que tenemos y para ofrecer de aquello de lo que podemos ofrecer por aquellos que no tienen nada, el mundo se vuelve un poco más fácil de vivir. Entender con el corazón, entender con la mente, entender con el entendimiento que el Señor nos invita a tener para escuchar su Escritura, para acercarnos a la Eucaristía, para celebrar la fiesta del Señor, pero para también ir a aquellos lugares donde estamos llamados a ir. Y entonces ser mensajeros de ese mensaje eucarístico que recibimos en el altar, de ese mensaje eucarístico que recibimos con el sacramento de la Eucaristía, y vivirlo con las personas que más necesitan, vivirlo con aquellos que están sufriendo. Simples acciones de amor, acciones como ayudarle a mamá a lavar los platos o a tender la cama, para hacerle el día más sencillo, más llevadero. Simples acciones de amor como escuchar ese clamor de la persona que está sufriendo. Simples acciones de amor como darle la llamada al que sabemos que está viviendo un mal momento. Simples acciones de amor como regalarle a la esposa una flor o un simple detalle para recordarle qué tan importante ella es en el hogar. Simples acciones de amor, como darle una palabra de cariño y de afecto al esposo que llega cansado. Simples acciones de amor que podemos vivir en nuestra vida diaria con nuestros hijos, cuando los hijos tal vez están todo el tiempo conectados a sus redes sociales y desconectados de ese contacto y de ese afecto físico que ellos están esperando de papá y de mamá. Simples acciones de amor en nuestra vida, como tener la capacidad de abrazar a la mamá, de abrazar al papá y de decirle: mamá, papá, los amo. Simples acciones de amor que podemos vivir en nuestras vidas. Estamos llamados en esta tarde, mis queridos hermanos, a escuchar ese mensaje bonito que viene en el Evangelio de Marcos, pero ese mensaje bonito que es recordar que la ley no simplemente debe vivirse con la rigurosidad y con el temor que nos genera tener la ley de frente, sino entender la ley con el corazón, entenderla con amor y vivirla en nuestras acciones simples. Pidámosle al Señor que venga sobre nuestras vidas, que ponga ese amor en nuestro corazón
y que nos permita seguir caminando para construir ese reino de amor que Cristo nos invitó. Así sea. Sylvia Tejada y Emma Alver me pidieron poner una mesa aquí para recordar los fieles difuntos de esta parroquia que nosotros recordamos durante este fin de semana y durante el mes de noviembre. Entonces, también porque el 2 de noviembre fue la celebración de todos los difuntos, es una oportunidad de recordar ellos con oraciones especiales, especialmente la gente que han celebrado sus funerales en esta parroquia, en la parroquia de Santa Ana, especialmente David Lagacy, Joel Hart, Connie Stott, John Railing, Francis Fontaine, Bernice Gorman, Abraham Carmona, en Santa Ana, Ron Schrader y Jack Houck. Nosotros recordamos todos los párrocos y párrocos asociados anteriores, los religiosos que han servido estas parroquias, los soldados que han sacrificado sus vidas por la protección de este país, los nombres en nuestro libro de los difuntos y los miembros de nuestras familias y amigos que están escritos en nuestros corazones. Oremos. A tu manos, Padre de bondad, encomendados el alma de nuestros hermanos con la firme esperanza de que resucitará el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Acoge las oraciones que te presentamos por estos hermanos nuestros que acaba de dejarnos. Abre las puertas de tu mansión a sus familiares y amigos y todos nosotros que hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ellos junto a ti en el goce de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en la abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. La oración de Santa Gertrudis la Grande. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las mismas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio,
por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de nuestra familia. Amén. Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis la Grande que esta oración puede librar 1,000 almas del purgatorio cada vez que se rece. Señor misericordioso, conoces la angustia del que sufre y estás atento de las súplicas del humilde. Oye a tu pueblo que clama a ti en su necesidad. En tu eterna bondad fortalece su esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua. Descansen en paz los almas de nuestros fieles difuntos y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes por los siglos de los siglos.